En la década de 1970, al principio de esta década, Almolonga, un pueblo en Guatemala. ¿Cuántos de Guatemala hay por aquí? Yo sé que eso, muy bien. Un aplauso a los de Guatemala. Excelente. Bueno, resulta que en este pueblo, un pueblo indígena, quiché, marcado por la pobreza extrema en ese momento de la historia, mucho alcoholismo, mucha violencia, idolatría. El índice de crimen en este pueblo en ese tiempo era tan alto que había 4 cárceles para un pueblo pequeño y todas estaban con sobrecupo. La tierra era árida, las cosechas escasas y todo esto agravaba la miseria económica. Pero en esa década, un hombre llamado Mariano Riscaché, un pastor y otros líderes locales se dedicaron a enseñar la palabra de Dios con oración ferviente. El resultado, la gente se arrepintió en masa. 36 cantinas cerraron. Dueños de negocios se convirtieron a Jesús. Las cárceles con el tiempo se vaciaron por completo y fue necesario cerrarlas porque ya no había crimen. La última cárcel fue remodelada y convertida en un salón de usos múltiples para eventos municipales y sociales. Se dice que los policías del pueblo pasaban sus turnos sin hacer nada, lo cual era un contraste enorme con la realidad que ellos habían experimentado antes y que otras localidades en la región de esa época experimentaban. Hoy, años después de que se compartió la palabra de Dios fielmente, se calcula que el 90% de sus 18,000 habitantes son cristianos. La agricultura produce vegetales gigantes. Pasaron de ser un lugar con una tierra árida en ese momento, ahora a producir zanahorias de 15 pulgadas, rábanos de 4 a 6 libras, y esto no son fotos de inteligencia artificial, son reales. Y todo sin agroquímicos, con hasta 8 cosechas anuales, cuando lo normal en la región son 4. 50 camiones diarios de vegetales de exportación. Almolonga es conocida hoy como la hortaliza de América. No sabemos qué hubiese venido para este pueblo si ellos no hubiesen escuchado el mensaje de Dios, pero lo que sí sabemos es que escucharon, creyeron y se arrepintieron y sus vidas fueron transformadas y Dios sanó su tierra. Esta fascinante historia de la vida real es un reflejo de lo que Dios desea hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y hoy seguimos en nuestra serie basada en el libro de Jonás. Hemos visto ya el capítulo 1 y 2. Hemos titulado esta serie Cuando huyo de Dios. Y el mensaje de hoy lo he titulado Cuando Dios me da una segunda oportunidad. Así que hoy vamos a ver el relato bíblico de una historia parecida a la de Almolonga en Guatemala. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, cerramos la narrativa bíblica con que Jonás quedó allí en tierra seca. Dios le da una nueva oportunidad y el capítulo 3 inicia de la siguiente manera en el versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces te han hablado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha venido a tu vida para hablarte, para darte un mensaje, para animarte a que vengas a Él? La pregunta no es si Dios da una segunda o tercera o cuarta oportunidad, porque evidentemente la palabra de Dios está llena de relatos de cómo Dios da 1, 2, 3, 4, muchas oportunidades. La pregunta es, ¿qué hacemos con las oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros? Veamos 4 cosas que debemos hacer cuando Dios nos da una segunda oportunidad. Y si tú estás aquí o estás escuchando el mensaje por internet, hoy Dios te está ofreciendo una segunda oportunidad, así que te aplica por completo este mensaje. 4 cosas que debemos hacer cuando Dios me da una segunda oportunidad. Y lo primero que debemos hacer es, debo obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios me da una segunda oportunidad, debo obedecer la palabra de Dios. Entonces viene un mensaje de Dios por segunda vez, porque la primera vez Jonás no obedeció y intentó escaparse de la presencia de Dios, yéndose hacia Tarsis, hacia España, al otro lado de donde Dios lo había mandado, porque Dios lo mandó a Nínive, a la capital asiria. Entonces, debo obedecer la palabra de Dios. Versículo 2, le dice Dios
a Jonás: levántate, ve a Nínive. O sea, otra vez le da una oportunidad de hacer lo que tenía que hacer, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bien, resulta que en este capítulo 3 encontramos dos segundas oportunidades. Encontramos una segunda oportunidad dirigida a Jonás, y era a que hiciera lo que Dios le había llamado a hacer. Resulta que Nínive, curiosamente, significa casa o lugar del pez. Curiosamente, no sabemos si cuando llega Jonás, su pelo, su piel están quizás descolorizadas por los jugos gástricos del pez donde estaba. No sabemos si Dios usó esto para que él llegara y les contara lo que Dios había hecho, y eso abrió la puerta para que ellos escucharan. Lo otro curioso es que uno de los dioses que más adoraban allá en Asiria era el pez, o más bien el dios pez, Dagón, mitad hombre y mitad pez. Entonces no sabemos si tuvo algo que ver y tuvo relevancia en la predicación de Jonás, o si simplemente es algo del humor de Dios, de cómo Dios manda a Jonás a la ciudad del pez, y Jonás intenta huir y termina dentro de un pez. No sabemos si es simplemente parte del humor de Dios. Aunque a Jonás no le pareció chistoso, seguramente Dios está muerto de la risa que terminó en un pez por huir de la ciudad del pez. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó. O sea, una cosa es que Dios te dé un mensaje, una cosa es que Dios te dé una instrucción, una cosa es que Dios te esté hablando a tu vida, y otra cosa es que tú respondas en obediencia. Pero Jonás esta vez, en esta segunda oportunidad, sí respondió. Dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. No fue conforme a su creencia, no fue conforme a su interés, no fue conforme a su deseo, no fue conforme a lo que la sociedad le estaba indicando, sino que fue conforme a lo que Dios le estaba indicando. Él obedeció a la palabra de Dios. Entonces fue y predica entonces allá a Nínive. Les predica. Versículo 5, vamos a saltarnos al 5. ¿Qué pasó cuando Jonás predicó? Dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a empezar por la última descripción aquí: se vistieron de cilicio, para ver dos cosas que hicieron los de Nínive. Resulta que cilicio viene de una palabra hebrea que se pronuncia sac. Luego eso llega al griego, el griego al latín, y de ahí viene la palabra en español saco. Sac en hebreo, saco en español. El cilicio era una tela extremadamente rústica, áspera y gruesa, hecha de pelo de cabra o de camello. A diferencia del lino fino o la lana suave que usaba la realeza o la gente que tenía dinero, el cilicio era punzante, era caluroso y rascaba la piel, causando incomodidad e irritación. Normalmente el cilicio se usaba para fabricar costales o sacos para transportar granos o mercancías pesadas. Entonces, para nosotros ya identificamos qué tipo de material era. Ese material áspero de los costales o de los sacos, como le dicen en algunos países, para transportar grano. Así que vestirse de cilicio, vestirse con ese material, era una señal de arrepentimiento. Así que Nínive obedeció la palabra de Dios, y el literal A, para los que están tomando nota, del punto 1, es en arrepentimiento. Nínive obedece a la palabra de Dios en arrepentimiento. Jonás obedece la palabra de Dios haciendo lo que se le había pedido. Ahora, el verdadero arrepentimiento debe tener evidencias externas. No puedo decir simplemente que yo me arrepentí en mi corazón y nadie se dio cuenta. Debe haber algo en nuestra vida que no se note que de verdad me arrepentí. Ahora, en las culturas del antiguo Medio Oriente, no solamente en Israel, sino también en Mesopotamia, en Siria y en Egipto, las emociones fuertes no se guardaban. No se guardaban como por decir en Asia.
Me imagino que un funeral de pronto en Japón es muy sobrio, ¿sí? Pero en el Medio Oriente se expresaba de una manera muy visual. Se expresaba ese dolor, ese duelo, esa humillación, ese despojo del orgullo, ese luto profundo, esa súplica desesperada. Se expresaba dentro de muchas maneras vistiéndose de cilicio. Desde el menor hasta el mayor, dice ahí en el versículo 5 que leímos hace un momento. O sea, era una señal que la población entera estaba respondiendo a la predicación del mensaje que Jonás le traía a ellos, y estaban respondiendo en arrepentimiento, y una manifestación de ese dolor y de ese arrepentimiento era vestirse con cilicio. Ahora, no solamente ellos se arrepintieron, sino que también mostraron fe, literal B, debo obedecer la palabra de Dios en arrepentimiento, pero también en fe. Dice el versículo 5 de nuevo: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Creyeron en Dios. La clave es creer en el Dios de la Biblia. No es creer en cualquier dios. Ellos tenían muchos dioses, de los cuales uno era Dagón, que era mitad pescado y mitad hombre. Entonces no se trata de creer en cualquier dios. La pregunta es: ¿tú crees en Dios? Sí, ok. ¿En cuál Dios crees tú? Porque si tú crees en el Dios de la Biblia, entonces debes creer en el mensaje del Dios de la Biblia. Y lo estábamos hablando esta mañana en la clase de teología a las 9:30, que por cierto todos están invitados a que hagan parte de nuestro programa de crecimiento espiritual a las 9:30 de la mañana. Entonces estamos hablando que el Dios de la Biblia es diferente a Alá. Alá no es el Dios de la Biblia. Alá le promete a los hombres un paraíso con vírgenes y mucho trago. Ese es Alá. Nuestro Dios no ofrece eso. El Dios de los testigos de Jehová no incluye a Jesucristo como Dios. Entonces ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de los mormones dice que Jesús era hermano de Jesús y que venía de otro planeta. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces tenemos que definir en qué Dios estamos creyendo, porque aquí Nínive creyó en el Dios de Jonás, el Dios que le da un mensaje a Jonás específico, y entonces Nínive creen en ese Dios de Jonás, el Dios de la Biblia, y no en Dagón o cualquier otro, sino que en ese momento entendieron, escucharon y tuvieron fe, confiaron en ese Dios de Jonás. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Vamos al versículo 4, del capítulo 3. Dice allí que Jonás fue y proclamaba. Miren lo que proclamó Jonás: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Wow, el mensaje era: Nínive va a ser destruida. No nos gustan esos mensajes, ¿cierto? Es un mensaje políticamente incorrecto. Es un mensaje ofensivo. Y seguramente esta gente era una gente orgullosa, porque Nínive era la capital del imperio asirio. Era el imperio más poderoso en ese momento de la historia. Era una ciudad gigantesca con puertas monumentales. Era una ciudad estratégica, militar y políticamente. Una ciudad poderosa, conocida por su dominio militar. Era el símbolo de la grandeza del poderío humano. Ahora, no era fácil para una persona de Nínive, vamos a llamarle los niniveños. Si tú eras niniveño, no era fácil para ti decir: nos van a destruir. Seguramente tú te reirías. En 40 días llevamos construyendo esta magnífica, gloriosa y poderosa ciudad por mucho tiempo. Ahora tú me vas a decir que vas a destruir esta ciudad en 40 días. Quizás eso sería tomado como un chiste. Muchos pensarían que Jonás estaba loco, que estaba hablando incoherencia. ¿Quién podría acabar con nuestra gran ciudad? Pero aún así, la ciudad creyó en el mensaje, creyó en el juicio de Dios anunciado, se arrepintió y vino a Dios. La pregunta es si nosotros creemos y nos arrepentimos a la luz del mensaje que Dios nos da a todos. Porque esto no es solamente para Nínive.
Miren lo que dice el Salmo 9, versículos 7 y 8. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono. O sea, Dios, el Dios de la Biblia, es el que gobierna el universo entero y ha establecido su trono para juicio. Escuchen esto. O sea, Dios es el juez supremo que ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a la luz de lo que Él ha establecido, Él juzgará, dice, y juzgará al mundo con justicia. O sea, el juicio de Dios es justo. Hay gente que dice, Dios no va a castigar a nadie porque Él es amor. No se equivoquen, Dios sí es amor, pero Él también es fuego consumidor. Y Él tiene que ser justo, porque si Él es el juez, Él tiene que castigar con justicia la maldad. Dice, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Dios va a juzgar a la humanidad. No va a haber uno que se quede sin juicio. Todos nosotros compareceremos delante de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y miren lo que dice Romanos 2:5. Tenemos un grave problema aquí. Pero por causa de tu ¿qué? Terquedad. Terquedad. Y de tu corazón no ¿qué? No arrepentido. A causa de tu terquedad, de que tú crees que te la sabes, de que tú crees que no necesitas al Dios de la Biblia, de que tú crees que es que tu filosofía está muy avanzada, que sabes más que Dios. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? Ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios justa, que es derramada sobre lo que Él determina maldad y desobediencia. No es lo que tú y yo determinemos, porque nosotros podemos ver el noticiero y decir, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Yo soy medio bueno, yo creo que yo peco y rezo y ahí empato. Entonces no estoy tan mal. Pero no, es Dios el que establece que el estándar es absolutamente la perfección, y como ninguno de nosotros damos esa talla, dice que estamos acumulando ira para ti en el día de la ira. Vendrá un día donde Dios derramará su ira sobre la humanidad y la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios nos va a llamar a todos los seres humanos a juicio. El problema es que todos somos culpables. Ese es el problema. Pero Dios, para que permanezca siendo Dios justo, tiene la obligación de castigar la maldad. Y todos somos malos. Que de repente unos son más malos que otros, pero al final todos somos malos. Delante de Dios, no delante del espejo, porque a veces tenemos un orgullo tan grande que decimos, no, estoy bien. Estoy como bien. Dice versículo 6 de Romanos 2. Él, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. En la condenación van a haber unos que pagarán más que otros. Y si lo pensamos, ¿no? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha deseado la propiedad del prójimo? ¿Quién no ha tomado algo que no le pertenece? ¿Te has comido alguna vez una uva que no pagaste en el supermercado? ¿Has tenido un mal pensamiento? Si Dios mismo no interviene, estamos perdidos. Esa es la realidad. Estamos perdidos. Y hay gente que dice, eso es puro cuento. Yo voy a vivir mi vida, es puro cuento. ¿Y qué si no es puro cuento? ¿Y qué si tienes que enfrentar el juicio divino? Pagarás por la eternidad. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8, dice, cuando el Señor Jesús sea revelado, porque lo será, regresará desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios. Dios castigará, así como Jonás va y le dice a Nínive, esta ciudad será destruida en 40 días. El Señor nos dice a todos nosotros que vendrá juicio. Y el que enjuiciará a la humanidad será Jesucristo en su segunda venida. Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. Wow, no obedecen al evangelio. Ahorita ya les explico qué es el evangelio. Dice versículo 9.
Estos, ¿quiénes? Los que no obedecen al Evangelio, los que no tienen una relación con Dios conforme los parámetros de Dios. No que yo tengo mi relación, que yo miro a ver cómo es la cosa, yo le pido, Él me bendice, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo ninguna rendición de cuentas con Dios, pero Él es mi Dios, nos entendemos muy bien. Estás imaginándote un Dios que no existe. Porque el Dios de la Biblia quiere tener una relación contigo, y si tú no tienes una relación con Él en sus términos, enfrentas su juicio. Y dice acá, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. No pienses que es que, eso, por ahí yo me quemo en 15 minutos y ya. Es eterno, el dolor es eterno, el castigo es eterno. No hay salida de él, jamás. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que la mala noticia es que todos estamos en una condición que merecemos la ira de Dios, que seremos destruidos si Dios no interviene. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Separación eterna de Dios. Esa es la muerte. Separación, la muerte física es separación física de nuestra parte inmaterial. La parte inmaterial va a ser condenada. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo, pero, aquí hay un pero maravilloso a la realidad triste de que estamos condenados, de que estamos esperando el juicio de Dios, de que estamos como Nínive, de que si hoy mueres tú o hoy muero yo, se acaba la oportunidad de hacer algo al respecto que definirá nuestra eternidad. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios es justo. ¿Cómo hace Dios para seguir siendo justo y castigar a toda la humanidad, pero también manifestar su amor? Qué gran dilema. ¿Cómo hace Dios para castigar a la humanidad, pero al mismo tiempo mostrar su amor? Bueno, Él nos ofrece la solución. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, aunque no lo creas, eres pecador. Aunque no te guste y te incomode esa verdad, la palabra de Dios te dice a ti y a mí que somos pecadores. Y que en esa condición, que lo único que le generamos a Dios es ira justa y santa, en esa condición Dios muestra su amor, enviándonos a su Hijo a morir por nosotros. ¡Wow! En la cruz Dios soluciona el problema de cómo ser justo y amoroso al mismo tiempo, de cómo emitir juicio, derramar juicio por nuestros pecados y al mismo tiempo mostrarnos su amor y darnos una oportunidad nueva, darnos una segunda oportunidad, una última oportunidad. Porque en Cristo es Jesús el que absorbe la ira de Dios por los pecados del mundo. Es Jesús el que recibe el castigo que tú y yo merecemos. Por eso Él muere por nosotros. Y dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. O sea que la solución es poner tu confianza en Jesús. Esa es la solución. Poner tu confianza en que lo que Dios ha provisto en Cristo es la única solución para tu vida. Por eso no hay religión que te pueda salvar. No hay iglesia que te pueda salvar. No hay donación que te pueda comprar el derecho a entrar al cielo. Solo lo puedes hacer poniendo tu confianza en Jesucristo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque al rechazar el único camino, la única solución, el único pago válido, al rechazar eso, entonces no tienes salvación. Así de sencillo. Él es el único camino, la verdad, la vida. Dice 5:24 allí de Juan: en verdad les digo, el que oye mi palabra y ustedes la están oyendo y cree al que me envió, tienes tú que poner tu confianza en Jesús, y entonces tienes la vida
eterna y no vendrás a condenación, sino que has pasado de muerte a vida. Ese es el evangelio, la buena noticia. Por eso dicen los que no obedecen al evangelio, o sea, los que no obedecen a que Cristo muere por ellos, resucita al tercer día y les da vida eterna. Si tú no pones tu confianza en esa verdad, estás perdido. No hay nada que hacer. Si se nos cae el techo en este momento a todos, si llega un misil de Irán que se le filtró a Trump y nos cayó a todos aquí y nos explotó a todos, la pregunta es: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? La palabra de Dios nos está diciendo hoy que si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, iremos a la vida eterna con Dios, porque entonces hemos aceptado que nuestra maldad la pague otro y yo acepto ese pago y entonces ahora estoy libre de deuda delante de Dios. Pero si tú no aceptas a Jesús y mueres en esa condición de haber negado, de no haber obedecido al mensaje del evangelio, entonces morirás eternamente y tendrás tormento eterno en lo que Jesús definió como el infierno. Y Dios no quiere eso. Dios no quería eso para Nínive, Dios no quiere eso para tu vida. Así que vimos el punto 1, debo obedecer la palabra de Dios en arrepentimiento y en fe. Y punto número 2, debo compartir la palabra de Dios. Debo compartir la palabra de Dios. Esa es el otro llamado que nos da este capítulo 3, ¿no? A Jonás le hace un llamado. Amados, tenemos un tesoro maravilloso que es la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Es para compartirla. Es para compartirla. Yo cuando la entendí a mis 18 años, yo dije: voy a dedicar mi vida entera a decirle al mundo que en Jesús hay salvación. Voy a dedicar mi vida entera a enseñarle a otros que en Jesús encuentran una vida nueva. Y requiere, literal A, esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere que yo haga algo para ir a compartir. Jonás 3:3 dice: y Jonás se levantó. Ya empieza el esfuerzo. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Les había hablado que más o menos eran unas 500 millas entre donde vivía Jonás. Seguramente el Señor lo devuelve allí en Jope, allí en la playa del mar Mediterráneo, en Israel. Le toca caminar hasta la casa, arreglarse un poquito y luego emprender el viaje hacia Nínive, unas 500 millas a pie. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. La ciudad, para recorrerla de lado a lado, se tomaba 3 días caminando. O sea, no solamente era difícil llegar hasta allá, sino también predicarle a esa ciudad tan grande. Versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Entonces ya llevaba un día caminando dentro ya de la ciudad. Y proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Sería maravilloso que Dios nos dijera cuánto nos queda. Sería maravilloso que Dios nos dijera: el próximo domingo estarás muerto. O te quedan 30 años. O el 24 de diciembre del 2055, ahí se te acaban tus días. Pero no nos dice. No nos dice. Así que asegurémonos que hoy mismo tengamos la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús es nuestro Señor. Y asegurémonos de que estamos compartiendo este mensaje con otros. Así que requiere esfuerzo. Jonás se esforzó y nos va a tocar a nosotros esforzarnos. Nos va a tocar de pronto ir a golpear allá donde el vecino. Nos va a tocar de pronto salir. Nos va a tocar de pronto hacer algo. Y B, demanda urgencia. Es un mensaje urgente, familia. No tenemos ni idea lo que la condenación es. No tenemos ni idea lo que el tormento eterno significa. Si lo entendiéramos, estaríamos dedicados día y noche a hablarle a otros de que entreguen su vida a Jesús. Porque el evangelio no se trata de tener una vida aquí bonita, próspera. No, eso no se trata de eso.
Porque aunque la vida aquí sea fea y no haya prosperidad económica, tenemos vida eterna, así que no se trata de eso, se trata de la eternidad. Así que hay un mensaje urgente, versículo 4, volvemos a leer esta parte, dice, y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Hay una fecha de expiración para una segunda oportunidad. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas y no sabemos cuándo expira esta oportunidad si no has entregado tu vida a Jesús aún. No sabemos. Nínive tenía 40 días. ¿Tú sabes cuánto le quedan a tus seres amados que no han escuchado el mensaje? ¿Tú sabes cuánto le quedan a tus amigos? ¿Tú sabes cuánto le quedan a tus vecinos? Hay un mensaje urgente. Punto número 3. Estamos hablando, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos da una segunda oportunidad? Debemos obedecer la palabra de Dios, debemos compartir la palabra de Dios y debemos confiar en el poder de la palabra de Dios. A veces no confiamos lo suficiente en el poder de la palabra de Dios. A veces nos falta esa convicción. A veces decimos, no, yo para qué voy a invitar, me van a decir que no. No, si mi primo es malísimo, ¿ese qué se va a convertir? Eso es lo último que quieres. No, ¿para qué? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Yo mejor no invito a nadie. Yo me voy y me gozo allá, yo canto al Señor, lo alabo, me regocijo en su palabra y que los demás se pierdan eso. Literal. Debo confiar en el poder de la palabra de Dios que transforma hasta el más malo. Cuando tú tienes la convicción de que la palabra de Dios tiene el poder de transformar hasta el más malo, tú vas a compartir con ganas. Tú vas a compartir con fuerza, con energía, le vas a meter todo el esfuerzo que demanda. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, ¿quiénes eran los niniveños? Ellos eran conocidos, los de Asiria, por su extrema maldad y crueldad. Ellos eran famosos por despellejar a sus víctimas, atravesarlos y colgarlos en estacas. Ellos les cortaban las manos, los pies, las narices, las orejas a sus enemigos y los exponían públicamente. Cubrían columnas con pieles de sus enemigos, quemaban vivos a niños y a mujeres, hacían pilas de cabezas a las entradas de la ciudad para generar una tortura psicológica. Ellos registraban sus torturas, su maldad, en su arte, en las paredes, en relieves, en escritos. Y uno diría, ¿qué va a transformarse esa ciudad tan perversa? Esa gente es mala. ¿Qué se van a transformar? Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es poderosa. Y puede transformar hasta el más malo. Entonces, cuando yo confío en el poder de la palabra de Dios, puedo predicar con absoluta libertad. Una de las experiencias más interesantes que he tenido como predicador no ha sido en una iglesia, en una multitud, no ha sido predicándole a miles. Esa no ha sido la experiencia más interesante. La mayor receptividad que tuve yo fue una vez que fui a visitar a un hombre en la cárcel Modelo en Bogotá, una de las cárceles más terribles de Latinoamérica. Fui a visitarlo y él me dice, venga, háblele a mis amigos. Me lleva a la celda donde él dormía, obviamente una celda para 6, pero habían 18. Entonces ahí todos, sentados en todo lado. Entonces él les dice, bueno, miren, aquí les traigo a mi amigo, él les va a hablar algo importante. Pero antes de eso empecé a preguntarles, bueno, ¿y qué? ¿Por qué estás aquí? No, homicidio. Bueno. Secuestro. Ok. Sí, maté al amante de mi esposa, le pegué un tiro en la cabeza. Ok. Entonces empiezan como a contar, empieza uno como a darle nervios. Empieza uno a mirar la salida, por dónde salgo más rápido. Secuestradores, homicidas. Pero cuando empiezo a compartir el mensaje, al final del mensaje, esos hombres terriblemente malos, muchos de ellos quebrantados, con lágrimas en sus ojos, abriendo su corazón para Jesús. No ha recibido la mayor receptividad afuera. No, la mayor receptividad que ha experimentado el mensaje del Evangelio ha sido en una cárcel con gente perversa y muy mala.
porque el Señor dijo que Él vino a salvar a los que se habían perdido. El médico no va donde los sanos, ¿no? Ahora, tenemos que reconocer que todos necesitamos de Él. Así que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar hasta el más malo. Y eso es lo que sucedió en Nínive. Eso es lo que sucedió en Almolonga, Guatemala. Literal B. La palabra de Dios tiene el poder de convencer, convence hasta el más duro. No solamente transforma hasta el más malo, sino convence hasta el más duro. Si era difícil que los de Nínive se arrepintieran, imagínense cuán difícil sería que el rey se arrepintiera. Uno diría, no, sí que, bueno, de pronto la gente así que están ahí como en una situación diferente, pero el rey, ese hombre es duro. Dice el versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Una señal simbólica aquí en el texto de la renuncia simbólica al poder y al estatus. Se levanta del trono, se despojó de su manto, una señal de rechazo a la identidad de rey para mostrarse como un simple mortal. Y luego dice, se cubrió de cilicio, y ya sabemos que era una señal de contrición, de dolor, y se sentó sobre ceniza. Era un símbolo poderoso en la cultura del antiguo Oriente Medio, de duelo profundo, de arrepentimiento extremo, de humillación total. Porque las cenizas representan desolación, muerte, ruina, la fragilidad ante el juicio. Así que el más malo fue convencido. Y es mi oración que Dios traiga este texto a nuestra mente cuando vayamos a compartirle a alguien que sabemos que es terriblemente malo. Y recordemos, Señor transformó al rey de Asiria. Este no es nada al lado del rey de Asiria. Versículo 7. ¿Qué hizo el rey? No solamente él se arrepiente, sino que mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombres, ni animales, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. Los mandó a ayunar a todos, que era una señal de contrición, de reflexión. No dejen que pasten o beban agua. Versículo 8. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Wow. Clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Este rey no tenía certeza, nosotros sí tenemos certeza porque la palabra de Dios nos dice que si entregamos nuestra vida a Cristo, Él va a aplacar. Su sacrificio fue suficiente para satisfacer la ira de Dios, por lo tanto ya no pereceremos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que debemos confiar en el poder de la palabra de Dios. Podemos ir y hablar con convicción, porque la palabra de Dios transforma hasta el más malo y convence hasta el más duro. Y último, punto número 4. Debo descansar en la misericordia de Dios. Debo descansar en la misericordia de Dios. Debo recordar que no solamente Dios es Dios justo, pero Dios también es misericordioso. Y la misericordia es cuando no se nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. No se nos da el mal que merecemos. Dios es misericordioso y debo descansar en su misericordia. ¿Qué pasó? Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios al ver que Nínive se arrepiente, se compadece y desiste del castigo que había anunciado y no destruye a la ciudad. Ahora dice aquí que se arrepintió. No se arrepintió en el aspecto de que Dios cometió un error y lo está corrigiendo. No. Dios es inmutable, Él no cambia. Así que Dios no está cambiando. Lo que cambian son las circunstancias. Y Dios permanece inmutable en cuanto a que Él perdona al que se arrepiente, por malo que sea, pero también juzga al que no se arrepiente. Así que Dios permanece inmutable, lo que cambia es la circunstancia. Nínive entonces decide volverse a Dios y Dios entonces desiste. La palabra aquí traducida como arrepentirse en hebreo es naham, y naham significa cambiar
o compadecerse, desistir, lamentarse. No solamente es como que se arrepintió, como que cometió un error y entonces le tocó rectificar, no. Desiste, Dios desiste del castigo anunciado. Al ver el corazón de Nínive, Él muestra su misericordia. Así que esa actitud inmutable de que a los que persisten en la maldad los van a enjuiciar, y a los que se humillan y se apartan del mal van a recibir gracia y perdón, permanece. Lo que cambia es el corazón del hombre y el carácter de Dios permanece inmutable. Así que podemos resumir los 4 puntos. Cuando Dios me da una segunda oportunidad: número 1, debo obedecer la palabra de Dios. Número 2, debo compartir la palabra de Dios. Número 3, debo confiar en el poder de la palabra de Dios. Y número 4, debo descansar en la misericordia de Dios. Así que yo puedo ir, compartir, hablar con tranquilidad. No depende de mí, yo no convenzo a nadie. Es Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué es? ¿Está muy malo? Candidato número 1. Entre más malo, más candidato. Entre más duro, más candidato. Y debo descansar en la misericordia de Dios. Dios puede tener misericordia de esa persona. Qué lindo sería ver eso. Ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje? Ya vimos todas estas verdades teológicas, todas estas verdades hermosas. Resulta que el próximo domingo iniciamos Semana Santa. Y es una oportunidad perfecta para invitar a nuestra familia, amigos y vecinos a la iglesia. Y vamos a iniciar el próximo domingo con el Domingo de Ramos. Luego tendremos el Viernes Santo, el 3 de abril a las 6 de la tarde. Y luego, de hoy en 15 días, el glorioso Domingo de Resurrección. Ahora, el Domingo de Resurrección, la meta es que todos traigamos postres, para que cuando venga la gente que vamos a invitar, amén, puedan también compartir un delicioso postre. Entonces traemos postres para compartir ese día. Vamos a tener, después del servicio, vamos por los niños, vamos a tener una manualidad especial para los niños aquí en la zona del café. Vamos a compartir los postres, vamos a tener unos regalitos, vamos a tener huevitos de Pascua para los niños, vamos a tener una cacería de huevitos afuera. Vamos a tener una estación para tomarnos fotos con un fondo bien lindo, decorado, para que tomemos fotos familiares. Así que va a ser un día espectacular. Les hemos entregado grupitos de 10 tarjeticas de invitación. Ahora, nos queda más fácil que a Jonás. O sea, no vas a ir a decirle: mira, Dios te va a destruir en 40 días. Está más fácil nuestra invitación. Te queremos invitar a Semana Santa. Tú de pronto dices: es que yo no sé todavía cómo explicar la cosa. No importa, tráelos que yo les explico. Pero tráelos. Hay que esforzarnos. Hay que ir. Si alguna persona desea tarjetas y no recibió, levante su mano y aquí tengo gente lista para entregarles. Muy bien, aquí en el centro. Eso, mantengan su manita levantada. Porque solo repartir 10. Solo repartir 10 tarjeticas. No le estamos entregando 1000, una caja cada uno. No, son 10. Así que la tarea es sencilla. Y este sábado, si ustedes escanean ahí el código QR en su boletín, se pueden inscribir los que quieran salir juntos a repartir. Tenemos 5 áreas: Apex, Nightdale, Fuquay, Cary, etcétera, Garner. Entonces, si están en alguna de esas áreas, entonces ahí se inscriben. Listo, yo quiero ir, y vamos juntos. Y entonces van a ir a las zonas donde están los hispanos y van a repartir. Hemos hecho unas invitaciones especiales con una textura especial, con los colores muy llamativos. Algo lindo para que la gente se sienta atraída y desee compartir con nosotros. Así que esto es la tarea. Así aplicamos el sermón. Vamos a invitar. Un esfuerzo. No como el de Jonás, pero algo es algo, ¿sí o no? Y la última pregunta es: ¿quién es tú uno? Quiero animarte para que empieces a pensar en una persona que llueva, truene o relampaguee, vas a traer para un servicio de Semana Santa. De pronto el de Resurrección es un día especialísimo. Y entonces vas a pensar en una persona y la vas a escribir ahí en tu boletín. Yo voy a traer a mi tía, a mi prima, a mi abuelita, y la voy a traer. Yo voy a traer a mi vecina, yo voy a traer a mi vecino, yo voy a traer a mi amigo del trabajo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por esa persona. Hay que servirle, hay que mostrarle el amor de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? Y no solamente le vamos a invitar, sino que le vamos a decir: y yo te recojo. Porque la gente dice: sí, yo allá te llego. Y no llegan.
Ahí sí que nos toca como Jesús. Jesús se autoinvitaba a la casa, ¿cierto? Saqueo, voy para tu casa a cenar. Entonces, vamos a ir a recogerlos, vamos a orar por ellos. Mejor dicho, a esa hora estoy por ti, allá. No vamos a tener ese día nuestras clases de crecimiento espiritual precisamente porque vamos a ir a recoger a todas estas personas. Si todos hacemos la tarea, vamos a tener el doble de nuestra asistencia. Estamos orando para que Dios nos traiga, aunque sea unas 200 personas nuevas. Pero la tarea es de todos. Entonces, esta es nuestra tarea. Que Dios nos ayude y que Dios muestre su misericordia por medio de cada uno de nosotros. Vamos a orar.